Gracias por acompañarnos en este segmento de 12 News en español, hablando del cáncer de mama. Bueno, ya sabemos que no es nada más un mes donde debemos estar conscientes sobre lo que significa esta enfermedad, sobre cómo prevenirla y también qué hacer después, qué viene después de que pasa todo este proceso. Pues el día de hoy nos acompañan personas claves que nos van a dar no nada más lo que es el testimonio y lo difícil que es pasar por este tratamiento y por este proceso, sino que también tenemos la experiencia de un médico y además pues los recursos que tiene nuestra comunidad, que hay para nuestra comunidad y por supuesto también en español. Soy Yolanda García y le doy la bienvenida esta tarde a Dominga González, que nos está acompañando, ya que ella pues es la persona que está pasando ahorita todavía por este proceso. También doctor, el oncólogo Giraldo Cato, muchas gracias por acompañarnos, especialista en cáncer de mama y servicios comunitarios. También tenemos a Cancer Support Community Arizona, tenemos a Bri Bermúdez. Bri, muchas gracias por apoyarnos en todo este proceso que tenemos disponible para nuestra comunidad. Bueno, y para empezar, pues vamos poniendo las cartas sobre la mesa. Dominga González, Domi, es una amiga muy querida por muchos años y una de las cosas que ha sido, pues no nada más ahora sí que ver a ella y a su familia pasar por este proceso, sino que todavía cuando recibo, Domi, estas fotos que tú me compartiste, pues es como ver otra vez y más de cerca el proceso. Domi, en general yo te he visto por al menos 2 décadas y has sido una mujer muy saludable, que tratas de comer saludable, de hacer ejercicio. Platícame un poquito cómo te sentiste en los preparativos, ahora sí cuando estabas antes de este diagnóstico. Bueno, como lo comentaste, yo siempre me he cuidado mi alimentación, hago ejercicio, técnicamente era una mujer sana, pero sí era de que cada año después de los 40 pues me hacía los autoexámenes y iba a mis exámenes anuales. Entonces la forma de que descubrí una bolita en mi seno fue por autoexploración y después noté que se había movido de lugar y para esto yo ya tenía una cita para mi mamograma y un ultrasonido. Y me encantaría recalcar esa parte, Domi. Tengo 2 hijas de 17 y 18 años, las llevé al pediatra y su pediatra les enseñó cómo autoexaminarse. Entonces es uno de los puntos importantes, saber como mujeres y hombres, y el doctor a lo mejor nos puede ayudar un poquito más, pero saber cómo autoexaminarnos precisamente para poder descubrir estas anormalidades. ¿Qué vino después, Domi? Sí, bueno, para esto yo ya tenía mi cita agendada para un mamograma. Entonces seguí con mi cita y ahí fue donde descubrieron que algo, pues una masa, ¿no? Para esto me enviaron a hacerme una biopsia y ya en la biopsia fue donde me dieron el resultado de que tenía cáncer. Entonces primero fue mamograma, ultrasonido, seguido por una biopsia. Domi, es muy fácil hablar lo superficial. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bueno, cuando me llamó el doctor para darme la noticia de que mi diagnóstico era positivo, de hecho yo estaba trabajando, mi esposo estaba fuera de la ciudad y pues no, es algo que sientes, no sabes si llorar o sea, entras en estado de shock, llorar, gritar, seguir con tu día normal porque tienes que sacar el trabajo. Entonces son emociones encontradas cuando te llaman, especialmente si estás en lugar de trabajo o alrededor de personas que pues no son tus familiares, tienes que hacerte la valiente, la fuerte y seguir funcionando.
Eso es una de las cosas que vemos muy seguido con cualquier tipo de enfermedad, lo que consideramos terminal. Curiosamente, agendamos al doctor Cato y pues ahorita nos acabamos de dar cuenta que es el doctor de Domi. Doctor, ¿cuál fue el diagnóstico y cuál puede ser la diferencia de otros diagnósticos de cáncer de mama? Porque pensamos cáncer de mama y yo hace poco descubrí que puede haber diferentes tipos todavía dentro de ese medio. Exacto, hay diferentes tipos de cáncer de la mama, no todos son iguales y los tratamientos son muy diferentes. Se depende en la etapa, el tamaño del cáncer, si el cáncer ha ido a la axila, a los glándulos, y lo más importante es los receptores. Y hay 3 receptores que son importantes cuando hace uno diagnóstico de la cáncer de la mama. Y él es receptor de progesterona, estrógeno, y uno que se llama HER2, que es una proteína. Y los tratamientos son completamente diferentes. ¿Y el tratamiento de Domi fue? Bueno, de hecho, Perdón, el diagnóstico. Sí, mi diagnóstico fue cáncer de mama triple negativo, etapa 2. Doctor, ¿qué quiere decir eso? Son muchas palabras. Triple negativo quiere decir que los receptores estrógeno, progesterona son 0. Y es importante porque si es positivo, hay pastilla que uno manda. Y el otro tercero es lo que se llama HER2, que hay otro tratamiento para este tipo de cáncer. Pero cuando uno tiene triple negativos, es un tipo de cáncer más agresivo que los otros. Por agresivo es porque crece más rápido y se puede ir a los órganos, se va a los pulmones, los huesos y el hígado. Y cuando llega a esa etapa no se puede curar. Por eso es importante empezar temprano para poder diagnosticar cuando es temprano, cuando se puede curar y dar los tipos de tratamiento que es necesario. Bri, ustedes como ahora sí apoyo para las personas con cáncer o diagnósticos con cáncer, también entran como apoyo, también están disponibles como apoyo precisamente cuando se recibe un diagnóstico, porque como dijo Domi, o sea, no sabes qué hacer. ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen en esa etapa ahora sí del diagnóstico? Sí, nosotros nos enfocamos en lo emocional y social para personas que fueron diagnosticados y muchas veces tenemos a personas que nos marcan en nuestra oficina de enfrente y nuestros voluntarios están entrenados a tomar esas llamadas porque salen del hospital con el diagnóstico y no saben a quién marcar o no saben en dónde poder buscar recursos. Nosotros los ayudamos con ese proceso, tenemos grupos de apoyo para ayudar con lo emocional, para que sepan que es experiencias muy duras, pero también hay otras personas que están pasando por lo mismo, para que no se sienta sola la gente. Y también mencionaste que es apoyo a la familia, entonces eso es muy importante porque como Domi mencionó, mi esposo no estaba en la ciudad. Domi, ¿cómo vienes y das la noticia? Tienes 3 hijos, todos adultos en este momento. ¿Cómo vienes y das la noticia a la familia y a quién te costó más trabajo darle el diagnóstico? Okay. Bueno, primero cuando recibí la noticia le llamé a mi esposo Fernando para dejarle saber eso. Entonces él se enteró por teléfono, no estando aquí, y lo más difícil fue darle la noticia a mis hijos y a mi mamá. Sí, fue difícil. De hecho, me tardé 2-3 semanas para decirle a mis hijos que tenía un diagnóstico positivo. Porque quería y les dejé saber porque eran citas tras citas y exámenes. Entonces dije, bueno, ya están sospechando que algo está mal. Y entre mi esposo y yo les dimos la noticia, donde fue difícil porque ellos habían perdido una tía de cáncer hacía unos meses. Entonces todo lo que ha estado a su alrededor de cáncer ha sido negativo. Entonces queríamos mostrar un fuerte donde les queríamos dar fortaleza y dejarles saber que ese no iba a ser mi destino. O sea, que iba a luchar y que mi destino no era que no iba a morir.
Doctor, usted mencionó ahorita que es un cáncer agresivo, entonces al momento de que tiene que hacer, ahora sí me imagino que actúa rápidamente porque me dice que puede el cáncer avanzar un poco más rápido que los otros tipos de cáncer. ¿Cómo ahora sí que apoya? Porque no es nomás dar el diagnóstico, ¿cómo viene la parte emocional de un médico en este difícil proceso que ustedes lo ven seguido, pero me imagino que es difícil de todas maneras? Es difícil, pero nosotros ayudamos a los pacientes. Y hoy en día, con los tratamientos, los pacientes están viviendo y se puede curar el cáncer. Y es una de las cosas que, como dice Domi, sus hijos habían tenido varias experiencias bastante negativas. Yo lo viví personalmente. Entonces, es difícil cuando escuchas la palabra cáncer de poder decir, bueno, tiene una oportunidad, especialmente cuando hacía unos meses habían perdido a un ser querido. Bri, ¿cómo es como ustedes apoyan a las personas? Mencionaste algunos grupos de apoyo para que no se sientan solos. ¿Cómo van guiando a estas personas? Sí, no importa en qué parte o etapa de su diagnóstico están, si ya apenas están buscando porque apenas notaron algo o ya le dieron el diagnóstico o terminaron su tratamiento, nosotros estamos para apoyar. También tenemos un programa para jóvenes donde ayudamos, tienen su propio grupo de apoyo para hablar de esas cosas. Muchos de los jóvenes con los que tenemos grupos son personas que los niños no tienen el diagnóstico, pero sus papás o sus abuelos tienen un lugar donde ellos pueden hablar en forma de niños, lenguaje para niños, no lenguaje para adultos, porque eso es muy difícil. Y también tenemos diferentes programas para ayudar con la parte de educación también. Tenemos a doctores y a diferentes profesionales que vienen a dar educación a nuestra población latina. Tenemos un programa latino también muy bonito que ayuda con todo eso y también el aspecto social. Muchas de las personas vienen y hacen diferentes amigos que ayudan a dar raites a sus citas, a dar apoyo emocional, a chequear cómo fue tu cita o cómo estás hoy. A darle seguimiento. Domi, y precisamente en esos términos, porque muchas veces he escuchado a personas decir, bueno, es que no quiero estarle recordando, no quiero estar checando porque no quiero estarle recordando que está pasando por un proceso. Creo que se nos olvida que no hay que recordar, que esa persona sabe que está pasando por un proceso. ¿Qué tan bueno o qué tan requerido es que esté un familiar, un amigo, revisando con la persona que está con el diagnóstico? Bueno, creo que sí es muy importante porque te da aliento, te da apoyo, te sientes acompañada, te sientes que están caminando contigo, pero también hay las personas que te dicen de que, sabes que no te ves enferma, cuando no saben el cansancio que traes, que te duele todo el cuerpo, que se te va el apetito. Entonces es muy importante que estén ahí, que no se sientan que no te pueden preguntar, porque sé que muchas personas no te preguntan por no recordarte, por no hacerte sentir mal, pero creo que es muy importante que se hagan saber que están ahí apoyándote en todo momento. Y todos estos cambios vienen precisamente durante el tratamiento. Háblanos un poquito de lo que fue o explícanos lo que han sido los pasos del tratamiento que estás en el último tratamiento por ahorita. Bueno, conmigo fue empezar con la quimioterapia. Después de la quimioterapia fue cirugía y para mí fue una lumpectomía. No tuve que removerme todo el seno. Después de eso fue la radiación y ahorita estoy con inmunoterapia. Doctor, explíquenos un poco más a lo que yo personalmente me ha tocado ver en otras ocasiones. Obviamente, dependiendo del paciente, me imagino, han sido ya sea operación de inmediato, pero explíquenos el tratamiento de Domi. Para triple negativo, se empieza con quimioterapia y inmunoterapia. Inmunoterapia ha cambiado cómo se trata el cáncer. Y para triple negativo se usa la quimioterapia con la inmunoterapia
porque se puede curar muchos pacientes. La inmunoterapia esfuerza el sistema inmuno del cuerpo para reconocer las células del cáncer y el cuerpo la mata. Entonces, eso ha cambiado la forma que tratamos los cánceres. No todos los cánceres responden a la inmunoterapia, pero para triple negativo sí. Y los pacientes están viviendo mucho tiempo y se pueden curar. Entonces, con triple negativo se empieza con quimioterapia primero, porque es una forma agresiva. Si fuera otro tipo, es cirugía primero. Si fuera estrógeno positivo, pero no con triple negativo, porque es una forma más agresiva del cáncer. Ahora, la operación que ella se hizo, ¿en qué momento se puede determinar si se remueve el seno o se quita lo que es el cáncer junto con algún tejido alrededor de este? Depende del tamaño del cáncer. Si el cáncer cubre el seno entero, pues no se puede hacer una lumpectomía, se tiene que quitar el cáncer entero. Pero empezando con quimioterapia, inmunoterapia, a veces esos cánceres grandes se pueden poner más chiquito, entonces se puede salvar el seno y no hay que quitar el seno completamente. Y la otra razón que damos la quimioterapia primero es porque si uno va a cirugía y ve que no hay ningún cáncer, sabemos que el pronóstico va a ser muy bien. ¿Qué fue el caso de uno? Bueno, entonces, Domi, después de precisamente de la cirugía, que las cosas van avanzando pues de manera muy positiva, pero todavía están todas estas molestias en tu cuerpo, todavía están todas estas citas médicas, todavía está esta parte del tratamiento. ¿Cómo te vas sintiendo a lo largo de que dices, bueno, ya fue el primer tratamiento, ya fue el segundo, respondí bien, volví a responder bien? ¿Cómo van tus emociones cambiando? Bueno, tus emociones están por todos lados, ¿no? Porque en realidad el hecho de que ya te dicen que no hay cáncer, piensas que te vas a sentir como liberada, pero en realidad no, porque todavía es un camino largo el que tienes que seguir. Entonces, las emociones son diferentes, tu cuerpo sigue cansado, te da fatiga, te da dolor de cuerpo, o sea, cada día es despertar y ver qué te espera ese día, porque sí te duele el cuerpo, sí te sientes mal, sacas fortaleza y tienes la esperanza, ¿no?, de seguir o de sobrevivir ese día, pero no es un camino fácil. Domi, estuviste trabajando la mayor parte del tiempo de casa. En algunas fotografías que has compartido con nosotros, que estamos compartiendo en estos momentos, estás trabajando envuelta en una cobija, estás sentada envuelta en una cobija también. Explícame, antes de irme a esa parte de tu cabello. Vemos, para los que te conocemos desde hace años, pues tienes tu cabello casi intacto, y en muchas de las mujeres que yo he hablado dicen, se me cayó el cabello, es una tragedia, ¿no? Porque somos vanidosas las mujeres. Entonces, ¿cuál es la parte del tratamiento que te viene a conservar tu cabello en este caso? Bueno, yo opté por usar un casco frío, ¿no?, que es el cold capping. Ese es un casco que usas durante tus tratamientos de quimioterapia, que no todos lo pueden usar dependiendo del tratamiento. A mí me funcionó, entonces es un tratamiento donde es un casco congelado a menos de 28 grados, que empiezas 50 minutos antes de empezar tu tratamiento y das por 8 horas durante el día. Entonces eso lo que hace es que congela tu cuero cabelludo y disminuye el flujo de sangre a tu cabeza, y eso hace que el medicamento no llegue tanto y no afecte tanto tu cuello cabelludo. Y es un proceso largo y tedioso que tienes que tener personas que te ayuden, pero a mí me ayudó bastante, de que perdí solo el 40% de mi cabello.
y no se te nota, pero tú sí lo notas, Sí. por supuesto. Y también pues con la ayuda de la familia en estar con todos estos preparativos. Y volviendo a la parte del trabajo, estuviste trabajando, estuviste con todos estos síntomas. Doctor, ¿cuáles generalmente, si hay algún porcentaje de las personas que pueden funcionar en sus labores cuando tienen algún diagnóstico de cáncer de mama? La mayoría pueden trabajar, pero por supuesto eso depende en el tipo de trabajo, si está en los pies todos los días, si tiene que caminar mucho, eso depende en el paciente y el tipo de trabajo, pero la mayoría trabajan. Domi, durante este tratamiento, ¿compartías tú con las personas, ahora sí que te llegabas a encontrar de alguna manera, compartías lo que estabas pasando? En realidad yo lo mantuve muy privado. Fue solo familiares, amigos cercanos, y en el trabajo en realidad solo fue mis managers los que sabían de mi diagnóstico. Yo opté por no compartirlo con todo el mundo porque no quería que me vieran diferente, porque sentía que si me miraban diferente o me hacían sentir enferma, me iba a ver más enferma y me iba a sentir más enferma. Entonces mi opción fue solo en familia, porque eso entonces a mí me empujaba a seguir luchando y a verme mejor cada día. O sea, no sentirme débil y no verme débil. Estás ahorita en tratamiento de inmunoterapia y has estado respondiendo bastante bien a las etapas del tratamiento. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión en querer compartir en estos momentos? Bueno, yo ya estoy en mi etapa final, ya de hecho me dijeron ya no tengo cáncer, nada más de la inmunoterapia es para matar cualquier célula que quedó ahí, pero en realidad en este momento yo ya no tengo cáncer, entonces creo que ya es el momento de poderlo compartir con la mayoría de mis amigos que no estaban enterados, y para poder dejarles saber a las mujeres de que no tengan miedo. Hay tratamientos y si tienen miedo de que van a perder su pelo, hay otras opciones que te pueden ayudar a que tu pelo se quede y darles apoyo y fortaleza y ver que sí se puede. Doctor, cuando las personas no responden tan bien a los tratamientos, como médico, ¿cómo les está dando así el empujoncito? Bueno, hay otras opciones, a lo mejor a este no, pero a este sí. ¿Cómo va guiando a las personas? Bueno, si en triple negativo, si uno va a la cirugía y encuentra cáncer, se trata con más quimioterapia después. Y están haciendo estudios de cómo mejorar esos tratamientos. Y cada año hay nuevos medicamentos para mejorar el diagnóstico y la experiencia del cáncer. Bri, también ustedes apoyan después. ¿Y cuáles son los programas que ustedes tienen para después? Ahora sí, como dice Domi, pues ya estoy lista para que sepan. No toda la gente está lista para gritarle al mundo que pasó por una etapa de cáncer. ¿Cómo apoyan a estas personas? Primero sí quería decir que tenemos un salón de pelucas para personas que han perdido pelo. Las personas que no pueden hacer cold caps pueden venir a nuestra oficina y nosotros no cobramos para nada de nuestros servicios, incluyendo las pelucas. Solo les damos una cita para que no tengan que ver alguien enfermo en el espejo, y eso ayuda mucho con el autoestima durante el tratamiento. Ya después del tratamiento o durante, también puede venir a todas nuestras clases. Tenemos diferentes programas, incluyendo los grupos de apoyo para también educación nutricional, después y durante, de cómo tratar tu cuerpo, qué alimentarte para sentirte bien. Tenemos también arte expresiva, puede ser en diferentes formas para la gente que no quiere hablar directamente de su diagnóstico y nomás quiere estar en comunidad. También tenemos cosas como para los días festivos vamos a tener una posada para que vengan con su familia a tener cena y nomás convivir.
y muchos otros programas. Tenemos 100 programas al mes, cada mes virtual y en persona, y hay un poquito de todo para cada persona. Si quiere venir a hablar de su diagnóstico o quiere venir nomás a divertirse y estar con otras personas. Me parece muy importante porque Domi dice que ella lo mantuvo en un círculo bastante cercano, pero el poder expresar por medio, de alguna manera canalizar esas emociones o sentimientos es bien importante. Y también es importante saber que la mayoría, si no es que todos estos programas también están en español. Correcto, sí. Si lo ofrecemos en inglés, lo tenemos que ofrecer en español. Es una nueva regla que hemos puesto para que nuestra población latina pueda tener todos los mismos servicios. Todo es en español. Eso es muy importante, el poder recibir apoyo y ayuda en nuestro idioma. Domi, también una de las cosas que mencionaste, ¿no? Que está ese... ¿Qué sigue? ¿Qué viene después? Ahora que estás a punto de terminar, o estás en la etapa final de tratamiento, ¿cómo te sientes sobre la próxima mamografía, sobre el próximo ultrasonido, sobre el siguiente, ahora sí que chequeo médico? Sí, bueno, pues me siento segura de que todo va a ser positivo. Pero regresando a lo que estaba diciendo ella, es de que a mí me ayudó, sí mantuve mi diagnóstico en un círculo muy pequeño, pero a mí sí me ayudó el hecho de que yo podía salir me encanta hacer hiking, entonces pude seguir haciendo hiking, lenta, pero seguía. De hecho, al doctor cada vez que iba a mi cita le preguntaba, ¿y puedo seguir con mi ejercicio? ¿Y puedo seguir haciendo hiking? Entonces a mí eso me ayudó bastante, tratar de llevar una vida normal a lo que era antes de mi diagnóstico, ¿no? Y pues después de terminar mis tratamientos es tratar de reconstruir otra vez tu vida, porque estás en un cuerpo que ya no conoces. Entonces es volver a reconocer tu cuerpo y volver a tratar de ser saludable. Entonces, porque el cansancio y la fatiga están allí y van a estar allí por bastante tiempo. Entonces es una recuperación lenta, pero segura. Domi, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que te dieron el diagnóstico? Hace un año exactamente de mi diagnóstico. Un año. Sí. Y creo que a lo mejor pueden estar de acuerdo conmigo o decirme, sí, es relativamente pronto para todo lo que ha pasado, doctor, pero a lo mejor usted dice, todo, como mencionó al principio, todo tiene que ser agilizado debido al diagnóstico que ella tuvo. Claro que sí. Como le dije, todos los tipos de cáncer de seno se tratan completamente diferente. Domi, antes de irnos, ¿algo más que quisieras agregar? Solamente de que si les dan un diagnóstico de cáncer, no tengan miedo, porque hay que enfrentar el miedo y aceptar tu diagnóstico y tomar acción, informarse, hablar con tus doctores, hacerte tus estudios anualmente, no te los brinques y hacer tu autoexploración, porque eso en realidad me salvó la vida a mí. Doctor, dos cosas antes de irnos también. Domi mencionó que siguió su vida normal dentro de lo que pudo haciendo ejercicio. ¿Es recomendable para una persona que tiene un diagnóstico empezar a hacer ejercicio durante este tiempo? Claro que sí, le va a ayudar, le va a dar energía. Porque uno de los efectos secundarios es estar cansado, pero hacer ejercicio le va a ayudar. Y doctor, antes de irnos, algo que usted quisiera agregar, ya sea sobre el diagnóstico de Domi o en general para nuestra comunidad. Como dijo Domi, vayan y háganse la mamografía, porque si se encuentra con una etapa temprana, se van a curar. Bri, sabemos que los recursos están ahí para antes, para durante y para después. ¿Algo que te gustaría agregar al respecto? Solo que todos los programas son gratuitos. Cualquier cosa que se necesite, nosotros estamos ahí para la comunidad. Y si no lo ofrecemos nosotros, le ayudamos a conectarse con alguien que lo pueda ofrecer. Y también tenemos un WhatsApp donde nos pueden contactar.
vamos a poner ese número en la pantalla y toda la información. Y bueno, gracias a usted que nos acompañó. Hay cosas importantísimas en este segmento. Recuerde autoexaminarse. Lo primero, un diagnóstico temprano puede ayudarle, puede salvar la vida, a tener una vida saludable y activa. Y no olvidar buscar recursos. Los recursos están allí en nuestra comunidad, están disponibles y totalmente en español. Así que siga al pendiente de eso. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Soy Yolanda García para 12 News en español. Hasta la próxima.